Buen día, chicos. Hoy vamos a comenzar con la cuarta clase teórica de resonancia magnética y vamos a continuar con los fundamentos físicos de la resonancia magnética. La clase pasada habíamos visto por qué se utilizan los protones, los átomos de hidrógeno y qué les pasa cuando introducimos nuestro paciente en el campo magnético. Entonces, ahora vamos a repasar eso que estábamos viendo, que decíamos que les pasaba a los protones cuando estaban dentro de un campo magnético. Acá podemos ver que nuestro paciente está fuera del campo magnético y los protones de los átomos de hidrógeno están distribuidos en forma al azar, aleatoria, y que las fuerzas se van a cancelar unos con otros y nuestro paciente va a estar en equilibrio, no hay ningún tipo de magnetismo. Pero cuando introducimos nuestro paciente en el equipo de resonancia, en el magneto, vamos a ver que los protones de los átomos de hidrógeno se van a alinear. ¿Y cómo la van a hacer? En dos direcciones, en paralelo y antiparalelo. El paralelo va a ser el nivel de menor energía y el antiparalelo en nivel de mayor energía. Pero va a haber una predilección por quedarse en el nivel de menor energía una cierta cantidad mayor, ¿sí?, de los protones de átomos de hidrógeno. Y entonces decimos que estos tipos de alineación se encuentran en diferentes niveles de energía, pero el estado preferido es el de menor energía, que son estos protones que están acá en azul, ¿sí? Y el nivel de menor energía sería hacia el norte. Y el nivel de mayor energía son estos que están en color verde apuntando hacia el sur. Pero, como dijimos, determinada cantidad de protones se van a anular, los que están apuntando hacia el norte con los que están apuntando hacia el sur, las fuerzas se anulan y va a quedar una pequeña diferencia. ¿Cómo sería eso? Vamos a ver acá en el gráfico. Supónganse que estos señores que están acá haciendo la vertical están en el nivel de mayor energía, ¿sí? Cuesta más estar parado con las manos que normalmente con los pies. Esto está representando entonces el nivel de mayor energía. Supongamos que tenemos 10 millones de protones de átomos de hidrógeno en el nivel de mayor energía y tenemos 10 millones 7 en el nivel de menor energía. Vamos a ver que los 10 millones de protones del nivel de mayor energía se van a anular con los protones que están en el nivel de menor energía, los otros 10 millones. Y me van a quedar una diferencia pequeña, que sería el número 7, ¿no? Esa diferencia pequeña es la que va a formar la magnetización longitudinal o el momento magnético sobre nuestro paciente. Y entonces cuando se aplica el campo magnético externo, ¿sí?, a una cantidad enorme de protones, predominan unos pocos en sentido paralelo, habíamos dicho, que es el nivel de menor energía. Los demás se van a anular, ¿no? Entonces, esas fuerzas no participan, pero vamos a notar que depende del campo magnético donde introducimos a nuestro paciente, si se van a sumar protones en el nivel de menor energía y eso va a influir en la magnetización longitudinal. Por ejemplo, supónganse que tenemos un paciente que está dentro de un campo magnético de 0,5 Tesla. Van a predominar 3 protones por millón, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿no?, gráfico, para que podamos entenderlo. Y si nuestro paciente lo colocamos en un campo magnético de 1 Tesla, vamos a ver que predominan 7 por millón, hasta aumentando la cantidad de protones que van a predominar en el nivel de menor energía. Y si a ese mismo paciente ahora lo colocamos dentro de otro equipo de 1,5 Tesla,
va a haber más protones todavía que el anterior, predominando en el nivel de menor energía. Supónganse acá 9 por millón. Y esto va a tener una relación directa con la señal, porque vean ustedes que cuando aumentamos el campo magnético, cómo va subiendo la cantidad de protones que se van a alinear en el nivel de menor energía. Eso significa que va a tener una fuerza magnética mayor, ¿sí? Una magnetización longitudinal mayor. Y eso tiene relación directa con la señal. Entonces, cuando mayor es el campo magnético, mayor va a ser la señal de resonancia y por lo tanto mejor va a ser la imagen. Acá vemos que el vector neto, ¿sí?, es la suma de todos los protones contenidos en un voxel. Les recuerdo que el voxel es el espesor de corte, ya lo vamos a ver, es una franja, digamos, de la anatomía que nosotros vamos a estudiar, que sería el espesor de corte. Eso sería el voxel. Y tiene una cierta cantidad de protones dentro de este voxel, y eso, sumados todos los protones, me van a dar un momento magnético, una fuerza, ¿no? Después, en la imagen final, lo que vamos a ver es la intensidad de esa señal de cada voxel con un tono de gris. Nosotros utilizamos la terminología, si es un tono muy blanco, digamos, que tiene mucha señal, se dice hiperintenso. Y si es muy parecido, serían los grises, muy similares, se dice isointenso. Y si es más oscuro y tirando al negro, es hipointenso. Hablamos de intensidad porque estamos trabajando con la señal de los protones de los átomos de hidrógeno. Entonces, por eso es que decimos intensidad, porque es más intensa la señal o menos intensa. Bien, ahora vamos a ver lo que es la precesión. Vamos incorporando otras palabritas nuevas que son propias del método, ¿no? Que simultáneamente a la alineación, que ya habíamos visto recién, con respecto al eje del campo magnético, sucede otro fenómeno, y ese fenómeno es la precesión. Ahora, ¿qué significa precesión? Es el movimiento de rotación de los protones alrededor de la dirección del campo magnético, ¿sí? Ese movimiento, por ejemplo, que está acá les muestro en el gráfico, este es el eje del campo magnético, y ese movimiento va a ser un giro tumbado con una angulación, y a ese movimiento lo vamos a llamar precesión. Y esa precesión va a tener una relación directa con el campo magnético, ¿sí? También esa precesión va a ser en principio, va a ser en forma incoherente. Eso quiere decir que todos los protones van a girar en la misma frecuencia, pero a distintos tiempos, ¿sí? Van a estar desfasados. Eso es la terminología que utilizamos. Quiere decir que van girando a distintos tiempos, no van todos juntos, porque si fueran todos juntos estarían en fase. En este caso, ahora que estamos estudiando, están desfasados, ¿sí? Van a tener una frecuencia de precesión en forma incoherente o desfasados. Ese movimiento de precesión, ¿sí?, de rotación alrededor del eje vertical, habíamos dicho que es un giro tumbado, y lo vamos a tener que calcular, ¿sí? Eso se va a calcular esa frecuencia, porque no es lo mismo la precesión de los protones de los átomos de hidrógeno en un equipo de 0,2 Tesla que en un equipo de 0,5 o en un equipo de 1,5 o 3 Tesla. Vamos a ver cómo va a ir cambiando esta velocidad, ¿sí? Va a ir aumentando a medida que aumentamos el campo magnético. Y la frecuencia o velocidad de precesión es la cantidad de veces que van a rotar por segundo alrededor del eje Z, ¿sí?, del eje del campo magnético. Entonces, esta frecuencia de precesión va a ser calculada por una ecuación que se llama ecuación del árbol, que es específica para cada núcleo. En este caso,
Por ejemplo, acá les muestro el hidrógeno, es 42,5 MHz por Tesla. Esa sería la constante giromagnética del hidrógeno. Pero hay otros elementos que también tienen una constante giromagnética, como el sodio, por ejemplo, que tiene 11 MHz por Tesla, o como el fósforo, que tiene 17 MHz por Tesla. Pero el que nos interesa a nosotros es el hidrógeno, porque es el elemento con el cual vamos a formar las imágenes. Acá les voy a mostrar entonces cómo es el movimiento con este video, a ver si logramos que ande. Ahí está. Acá vamos a ver el movimiento este de la perinola, cómo gira sobre su propio eje, y este giro se llama spin. Y este giro que hace alrededor del eje Z se llama precesión, ¿sí? Estos dos movimientos se producen dentro del campo magnético. Y cuando mayor es el campo magnético, mayor va a ser la frecuencia de precesión. Entonces, fíjense bien, dos tipos de movimientos que antes, cuando mi paciente estaba afuera, no ocurrían. Ahora están dentro de un campo magnético. Y esa ecuación de las que yo les hablaba es esta que está acá. Omega, o W, es igual a gamma, que es la constante giromagnética, multiplicado por B sub 0, que representa al campo magnético. Entonces, esta es la ecuación del Larmor que va a calcular la frecuencia de precesión y que depende del tipo de núcleo. Para nosotros sería el hidrógeno, ¿sí? Y la potencia del campo magnético externo, ¿sí?, tiene relación con la frecuencia de precesión, que se mide en megahertz, o sea, ciclos por segundos. Acá vamos a ver entonces nuestra ecuación, omega o W es igual a la constante giromagnética por el campo magnético. Esta es nuestra frecuencia, ¿sí?, que sería la cantidad de vueltas que da el protón o los protones de los átomos de hidrógeno alrededor del campo magnético. Entonces decimos que, por ejemplo, la constante giromagnética de los protones de átomos de hidrógeno en un campo de un Tesla es 42,5 MHz. Eso significa 42 millones de ciclos por segundo, lo que va a rotar alrededor del campo magnético. Acá vemos un calculito en la fórmula, un ejemplo, 42,5 MHz por Tesla, que es la constante giromagnética, multiplicada por el campo magnético, en este caso 1,5 Tesla. Eso me va a dar una frecuencia de 63,7 o 0,9 MHz. Esa va a ser la frecuencia o la cantidad de vueltas que van a girar los protones alrededor del eje del campo magnético, en un segundo. Serían 42 millones de veces por segundo, o por ciclo. Acá vemos otras constantes giromagnéticas, por ejemplo, como la del carbono, tiene 10, el nitrógeno 0,3, el flúor 40, el sodio 11, el aluminio 11, el fósforo 17. Fíjense que hay distintos, ¿no? Constantes giromagnéticas. Cada elemento tiene su constante giromagnética. A nosotros nos interesa el hidrógeno, porque es el elemento con el que vamos a trabajar, es el elemento de recolección de datos para formar las imágenes. Y ahora vamos a ver las distintas frecuencias, pero relacionadas con el campo magnético, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente dentro de un campo magnético de 0,5 Tesla, la frecuencia de esos protones de átomos de hidrógeno va a ser de 21,25 MHz. Pero si el mismo paciente lo trasladamos a otro equipo de un Tesla, fíjese cómo va cambiando, 42,5 MHz. Y si el equipo es de 1,5 Tesla, la frecuencia va a ser de 63,75 MHz.
Y si el equipo es de 3 Tesla, la frecuencia es de 127,5 MHz. Fíjense cómo aumenta la frecuencia a medida que aumenta el campo magnético. O sea que el campo magnético, digamos, que tiene una relación directa con la frecuencia de precesión. Acuérdense entonces que la constante en un Tesla es 42,5, que son 42 millones de veces que va a girar los protones alrededor del eje del campo magnético. Acá simplemente para ver y comparar, digamos, lo que es el momento magnético de mi paciente, este que está acá en rojo, MZ, y el campo magnético del equipo. Quiere decir que los dos están orientados, alineados, en la misma dirección. El paciente entonces está con una magnetización longitudinal en la misma dirección que el campo magnético. Todavía no hay señal, no podemos tomar una señal porque nuestro paciente que está magnetizado está dentro de un campo magnético y no podemos saber cuánto es la magnetización de nuestro paciente. Para eso ya vamos a ver más adelante que se va a utilizar la RF, que es la radiofrecuencia. En resumen, entonces, habíamos introducido algunas palabritas nuevas, como alineación, que significa que los protones están en paralelo y antiparalelo, o también podríamos decir que hay una polarización, ¿sí?, con respecto al norte, al sur. Después tenemos otra palabra que es la precesión, movimiento de rotación alrededor del eje del campo magnético, ¿sí? Tenemos un vector de magnetización neto, que es la suma de los protones, ¿sí?, en sentido paralelo al campo magnético, ¿sí?, que es el que predomina. O sea que el vector de magnetización neto es el que va a tener mi paciente cuando está acostado dentro del magneto y va a ser en la misma dirección que el campo magnético. Otra palabra es desfasado. ¿Qué significa desfasado? Que los protones van a girar o van a precesar alrededor del eje del campo magnético, pero en forma incoherente, o sea, asincrónicamente también podemos decir. Eso sería a distintos tiempos, ¿no?, fuera de compás. Porque si lo hacen al mismo tiempo y sincrónicamente, entonces vamos a decir que los protones están en fase, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después porque esto lo va a hacer la radiofrecuencia, ¿sí? Por ahora nuestros protones están desfasados, ¿sí? Y la frecuencia es la velocidad de precesión, ¿sí?, de los protones, de los átomos de hidrógeno dentro del campo magnético. Y es calculada esta frecuencia por la ecuación del Larmor. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen entonces. Nuestro paciente está fuera del campo magnético y los protones están en forma aleatoria, al azar, desalineados, y entonces no hay ningún momento magnético. Pero cuando introducimos nuestro paciente en el campo magnético, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a orientar en paralelo y antiparalelo, pero va a haber un predominio en el sentido paralelo, porque va a haber una mayor cantidad de protones en ese sentido. Entonces, nuestra magnetización longitudinal va a estar en la misma dirección, apuntando hacia el norte, el nivel de menor energía. Acá vemos nuestro paciente que está dentro del campo magnético. Fíjense como las líneas de fuerza en el centro del magneto, en el túnel, es mayor la concentración de líneas de fuerza. En este lugar donde se van a formar la imagen se denomina isocentro, ¿sí? Acá tenemos nuestro paciente, entonces, magnetizado. ¿Y cómo va a ser la precesión? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la precesión, que es la frecuencia, ¿no?, a la cual van a girar los protones de átomo de hidrógeno? Eso va a ser en forma incoherente y desfasada, como nos están mostrando acá en el gráfico. Cada dibujito acá, cada pelotita esta representa los protones. Fíjense cómo van a girar
en forma aleatoria, en la misma frecuencia, pero a destiempo, asincrónicamente, ¿sí? Entonces decimos que nuestro paciente está magnetizado, está alineado su momento magnético con respecto al campo magnético, tienen movimiento de spin, de precesión, y esa precesión es en forma incoherente o desfasada. Bueno, ahora les voy a mostrar acá un video que más o menos sintetiza lo que estábamos hablando recién. A ver. Acá comienza, perdón, acá paralelo, antiparalelo. Acá está precesando, este es el movimiento de precesión. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la precesión de los protones de los átomos de hidrógeno en un equipo de un Tesla son 42,5? Fíjense que ese movimiento es como el del trompo, en forma tumbada, ¿sí? Alrededor del eje del equipo, del eje Z. Ese movimiento en forma tumbada es precesión, pero además tiene un movimiento spin también, ¿sí? Sobre su propio eje, ¿sí? Los protones en campo magnético fuerte muestran un tipo de movimiento mayor. Cuando mayor es el campo magnético, mayor va a ser la precesión, ¿sí? Más rápido van a ser. Ahora, ¿qué tan rápido? Lo vamos a ir calculando a esta frecuencia por medio de esa ecuación que yo les decía a ustedes, que es la ecuación del Armor, que va a establecer la frecuencia de precesión. Depende del campo magnético, ¿sí? Cuando más fuerte sea el campo magnético, más veloz va a ser la precesión y por lo tanto mayor es la frecuencia. Fíjense que acá, como el dibujito en un violín, es como la cuerda de un violín, ¿no es cierto? Que cuando más, con más fuerza ejercemos sobre la cuerda, mayor será su frecuencia, ¿sí? En este caso va a ser lo mismo. Cuando mayor es el campo magnético, mayor va a ser su frecuencia. Ahora bien, ¿cómo calculamos la frecuencia? La vamos a hacer por medio de la ecuación del Armor, que es la que yo ya les mostré hoy. Acá tenemos la frecuencia, esta es la constante giromagnética y este es el campo magnético del equipo. La frecuencia se mide en megahertz, ¿sí? Esa sería la frecuencia. La constante giromagnética en megahertz por Tesla y el campo magnético se lo mide en Tesla. Bueno, entonces con esto ya estamos finalizando. Vamos a la próxima clase, vamos a ver qué es lo que se produce cuando ponemos en funcionamiento la radiofrecuencia, porque hasta este momento solamente está actuando el campo magnético sobre los protones de los átomos de hidrógeno. La próxima clase vamos a ver entonces qué pasa con la radiofrecuencia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.